Max nunca conoció lo que era el amor. Desde que nació, su vida estuvo marcada por la indiferencia y el sufrimiento. Vivió sus primeros meses en una perrera improvisada, donde apenas había espacio para moverse. Su madre, una perra mestiza que apenas sobrevivía a la dureza de las calles, lo había dejado con poca esperanza de una vida tranquila. Max, a diferencia de sus hermanos que fueron adoptados rápidamente, permaneció allí, olvidado por todos, un pequeño cachorro en medio de la oscuridad. El dueño de la casa, un hombre de rostro serio y manos ásperas, no parecía interesarse por el bienestar de Max. Solo lo usaba para que su jardín estuviera protegido, y para que, con su presencia, sirviera como un deterrente para quienes pasaban por la calle. Max, por supuesto, no sabía nada de esa lógica humana, solo entendía que cada día se repetía en un ciclo de frío, soledad y hambre. La cuerda que lo ataba era demasiado corta. No podía moverse libremente ni acercarse a la puerta. Su única compañía eran las sombras de la tarde, que caían sobre él como una manta de desolación. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba, Max despertaba con el sonido de las puertas que se cerraban y la ausencia de los gritos del hombre que se iba al trabajo. En esos momentos, pensaba que tal vez el silencio era lo único que podía mantener su cordura. Las horas pasaban lentamente. La rutina era implacable, el hombre llegaba a casa tarde, y con él llegaban las mismas órdenes duras y la misma indiferencia. Max se sentaba con la esperanza de recibir algo de cariño, pero solo obtenía patadas y gritos y se acercaba demasiado. El hombre nunca se preocupó por su bienestar. El cachorro no entendía por qué su dueño lo trataba de esa manera. Se había resignado a que su vida sería así. Durante mucho tiempo, pensó que el dolor era lo único que merecía, que la vida solo consistía en esperar sin poder moverse. Las noches eran lo peor. La cuerda se clavaba en su cuello, y él no podía encontrar una posición cómoda para dormir. Cada movimiento le dolía. En ocasiones, sentía que el hambre lo consumiría, pero el cansancio era tal que simplemente se quedaba allí, inmóvil, esperando a que el nuevo día trajera alguna clase de cambio. El sol, que parecía ser su único amigo, desaparecía rápidamente, y lo que quedaba era un vacío aún más profundo, más oscuro. Sin embargo, a pesar de la indiferencia y el sufrimiento, Max nunca dejó de mirar hacia el horizonte con una leve esperanza en sus ojos. No sabía qué esperaba, pero algo dentro de él le decía que su destino no podía ser ese. El cachorro no entendía la crueldad humana, ni el abandono, pero su espíritu seguía luchando, aunque solo fuera en su mente. Cada vez que veía a una persona pasar por la calle, su corazón latía más rápido, como si pudiera pedir ayuda con solo mirarla. Pero nadie se detenía. Nadie veía su dolor. Nadie entendía lo que sucedía tras los muros de esa casa. Al principio, Max pensaba que su destino era ser olvidado, que viviría y moriría en ese rincón oscuro. Pero a medida que los días pasaban, comenzó a preguntarse si algún día alguien lo vería, si alguna vez alguien entendería su sufrimiento. En el fondo, quería creer que la vida podía ser más que dolor. Tal vez, solo tal vez, habría un ser humano dispuesto a cambiar su destino. Pero nada cambió, y el ciclo de sufrimiento continuó. El hombre llegaba tarde, lo maltrataba, y Max regresaba a su rincón, donde pasaba las horas esperando el siguiente día. Había días en los que las fuerzas se agotaban, pero algo en su interior lo mantenía con vida. La esperanza, aunque pequeña, nunca lo abandonó. Tal vez, en algún momento, la justicia llegaría. La vida de Max era una vida de sombras, de gritos lejanos, de miradas vacías. Nadie sabía de él, nadie le daba importancia. Pero, por alguna razón, él seguía esperando. Su pequeño cuerpo estaba agotado, pero su alma seguía buscando una chispa de amor, una chispa que, sin saberlo, se encontraba más cerca de lo que él pensaba. Max no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro. No sabía que el destino tenía algo reservado para él, algo que cambiaría su futuro para siempre. Pero hasta ese momento, todo lo que podía hacer era esperar y soñar con un mundo mejor. Un mundo en el que ya no fuera solo una sombra amarrada, sino un ser querido y cuidado. Max pasó otro día más en el mismo rincón, rodeado por las sombras que ya formaban parte de su vida. El sol, a lo lejos,
parecía una promesa que nunca llegaba a cumplirse. Cada mañana comenzaba igual, con el sonido de las llaves al abrir la puerta, seguido de los pasos del hombre que, como siempre, lo ignoraba por completo. A veces Max se quedaba mirando, con la esperanza de que algún día algo cambiara, pero la rutina era implacable. No había compañía. Solo el viento que se colaba entre los barrotes de la cerca y los ecos de los gritos que se oían en la lejanía. El frío de la mañana se volvía insoportable cuando el hombre lo dejaba afuera, atado a la misma cuerda que siempre lo limitaba, y la sensación de abandono se hacía más profunda con cada hora que pasaba. Los días no tenían nombre para Max. Eran solo periodos de tiempo interminables en los que el hambre, el frío y la sed lo acompañaban constantemente. El hombre solo lo alimentaba cuando se acordaba, y aunque Max esperaba ansiosamente cada pedazo de comida, rara vez era suficiente para saciar su estómago vacío. Las gotas de lluvia caían sobre él sin piedad, y el animal solo podía encogerse, tratando de encontrar algo de consuelo en su propio cuerpo. No entendía por qué el mundo lo trataba de esa manera, pero tampoco sabía cómo escapar. A veces, en sus momentos de soledad, Max levantaba la cabeza y observaba el cielo. Veía a los pájaros volar, a los autos pasar rápidamente por la calle, pero siempre estaba solo, atrapado en ese pequeño espacio que parecía ser su destino. Se preguntaba si alguna vez llegaría el día en que alguien lo rescatara, que alguien viniera a liberarlo de esta vida de sufrimiento. Pero, mientras tanto, su vida seguía siendo una rutina de maltrato, indiferencia y dolor. Durante horas se quedaba inmóvil, su cuerpo adolorido por las largas jornadas en las que solo podía esperar. El hombre no lo miraba. No había caricias ni palabras amables. Solo un trato brutal, que incluía tirones de correa cuando Max intentaba acercarse a él, como si su simple presencia fuera una molestia. A veces, se preguntaba si él tenía algún valor para su dueño, o si simplemente era una carga que había que soportar. No comprendía por qué, pero había algo en su interior que le decía que no merecía ese destino. Aunque las sombras de su vida lo envolvían, Max nunca perdió la esperanza de que algo cambiaría. Cada tarde, cuando el hombre regresaba a casa, Max se mantenía en su rincón, temeroso de cualquier movimiento brusco. El sonido de los pasos que se acercaban era una señal de que el sufrimiento no había terminado. El hombre entraba con el rostro endurecido, como si nada fuera capaz de afectar su indiferencia, y Max, al verlo, sentía una mezcla de miedo y tristeza. Era un sentimiento extraño, porque, aunque él lo temía, también anhelaba un poco de atención, aunque fuera negativa. Sabía que, de alguna forma, los seres humanos podían ser amables, pero el suyo no lo era. En ocasiones, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse y la oscuridad envolvía el pequeño patio, Max levantaba la cabeza y miraba las estrellas. No las entendía, pero en ellas veía algo que él deseaba alcanzar: libertad, esperanza, una vida diferente. Pero cuando la madrugada llegaba, y el hombre lo encerraba en su pequeño espacio, el sueño de libertad se desvanecía rápidamente. Cada día parecía ser una réplica del anterior, y la única diferencia era que, con el paso del tiempo, el dolor se volvía más soportable. El cuerpo de Max ya no sentía tanto los tirones de la cuerda ni el frío cortante, pero el sufrimiento emocional seguía allí, siempre presente. Había aprendido a no esperar demasiado, a no ilusionarse con cambios que no llegaban. Pero, a pesar de todo, algo dentro de él seguía luchando. No podía rendirse, aunque su vida pareciera ser una condena interminable. La rutina de maltrato era inquebrantable. Cuando el hombre salía por la mañana, lo dejaba nuevamente encadenado, sin la menor consideración por sus necesidades. Y cuando regresaba, solo se limitaba a darle un poco de comida, si es que se acordaba. Max había aprendido a no mostrar signos de esperanza, porque ya sabía que eso solo lo haría más vulnerable a la indiferencia. Sin embargo, a veces no podía evitar mirar a su alrededor, buscando alguna señal de que todo esto terminaría. La vida de Max era, a pesar de todo, una vida de espera. Esperaba el día en que alguien viniera a cambiar su destino, pero mientras tanto, cada día se repetía sin cesar. Por las noches, cuando el hombre ya no estaba, Max se quedaba solo, rodeado por el silencio absoluto. El ruido de la casa vacía era lo único que lo acompañaba, y aunque a veces sentía miedo de la oscuridad, también sentía que era el único momento en que podía respirar con algo de tranquilidad.
Las horas pasaban lentamente, pero Max estaba acostumbrado a la espera. No sabía qué le depararía el futuro, pero tenía la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Tal vez era el momento de que alguien, algún ser humano, viera su sufrimiento y decidiera intervenir. Pero, hasta entonces, Max solo podía seguir esperando. El pequeño perro soñaba con correr libremente por los campos, con sentir la brisa en su pelaje y el sol calentando su cuerpo. Imaginaba una vida sin la cuerda que lo ataba, sin la tristeza que llenaba cada uno de sus días. No sabía si esos sueños algún día se harían realidad, pero lo único que podía hacer era esperar. A pesar de la crueldad que lo rodeaba, Max no perdía la esperanza. Porque, en el fondo, él sabía que las cosas pueden cambiar, incluso en las circunstancias más oscuras. El día que todo cambió para Max comenzó como cualquier otro. La luz de la mañana se colaba a través de las rendijas de la cerca, y el silencio era tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Pero algo diferente estaba a punto de ocurrir. Mientras Max permanecía en su rincón, atado a la cuerda, sus ojos, esa mirada triste pero esperanzada, se posaron en un hombre que caminaba por la calle. Era un hombre diferente a los demás, no un transeúnte cualquiera que pasaba sin mirar. Este hombre tenía una mirada profunda y compasiva, algo en su expresión reflejaba una comprensión que Max nunca había visto en los ojos de los humanos. Cuando el hombre se detuvo frente a la cerca, Max, aunque acostumbrado al dolor y la indiferencia, sintió una pequeña chispa de curiosidad. ¿Qué haría este extraño? El hombre observó a Max por unos momentos, sin decir una palabra, como si estuviera evaluando la situación. Max, por su parte, no entendía lo que sucedía, pero algo en su interior le decía que esta vez no era solo otro desconocido que ignoraría su sufrimiento. Sin hacer un solo movimiento brusco, el hombre se acercó a la cerca y, con una voz suave pero firme, habló. ¿Estás bien, pequeño?, preguntó. Max, con un ligero temblor en su cuerpo, levantó su cabeza, sus ojos reflejando la tristeza y la desconfianza acumulada durante tanto tiempo. ¿Cómo podía saber este hombre si él estaba bien? ¿Qué sabría él de su sufrimiento? Pero, por alguna razón, Max no se sintió amenazado. Por primera vez en su vida, alguien se había detenido a preguntarle de una forma genuina, sin el tono autoritario o despectivo que estaba tan acostumbrado a escuchar. El hombre no se apresuró. No hizo un solo movimiento brusco. Solo se quedó allí, observando, esperando que Max se sintiera lo suficientemente seguro como para acercarse. No era solo un simple gesto de compasión, era la manera en que se mostró paciente, dispuesto a escuchar, a ver más allá de lo que estaba a la vista. Max, lentamente, comenzó a caminar hacia la cerca. Su cuerpo aún sentía los efectos del maltrato, pero algo en su corazón le dijo que esta vez no era igual. Cuando llegó lo suficientemente cerca, el hombre extendió su mano con una suavidad que hizo que Max se quedara inmóvil. Sus ojos se encontraron nuevamente. No había prisas. Solo el silencio entre ellos y el sentimiento de que, por primera vez, alguien no le deseaba mal. El hombre habló de nuevo, esta vez con más suavidad. Te voy a sacar de aquí. Prometido. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de sinceridad. No entendía completamente lo que sucedía, pero el sonido de esas palabras penetró en lo más profundo de Max. La curiosidad se apoderó del pequeño perro. La parte de él que siempre había tenido miedo, la que había aprendido a esperar sin esperanza, comenzó a desafiar esa creencia. Se acercó un poco más. Su nariz rozó la mano del hombre, y por un instante, Max sintió algo que jamás había experimentado, una caricia. Fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que Max supiera que este hombre no era como los demás. El hombre, al ver la respuesta de Max, sonrió. Pero Max no podía comprender completamente la situación. ¿Realmente el hombre lo iba a sacar de allí? ¿Qué significaba todo esto? La sensación de incertidumbre lo envolvía, pero lo que le quedaba claro era que algo en su interior se había encendido. No podía dejar de pensar que había algo más en esta historia, algo que aún no entendía, pero que quería descubrir. Durante los siguientes días, el hombre comenzó a aparecer con más frecuencia. No siempre le hablaba, pero sus ojos brillaban con la misma amabilidad cada vez que se acercaba. Max lo observaba desde su rincón,
con la esperanza de que esta no fuera solo una ilusión. Las horas pasaban lentamente, pero algo había cambiado. La indiferencia que lo había rodeado durante tanto tiempo empezaba a desvanecerse. Aunque Max no comprendía del todo la razón por la cual este hombre venía, lo que sí sabía era que él era diferente. Por primera vez, Max sentía que no estaba completamente solo en el mundo. Ya no era solo un perro atado, esperando que el tiempo pasara. Ya no era solo una sombra atrapada en un ciclo interminable de dolor y soledad. Ahora había algo más. Algo en el aire, algo que lo envolvía y lo llenaba de una esperanza tímida, pero firme. Una tarde, después de varios días en los que el hombre había mostrado paciencia y cariño, Max comenzó a seguirlo con la mirada cada vez que pasaba. El hombre no se detenía a hablar siempre, pero Max lo sentía cerca. La relación entre ellos, aunque aún incipiente, había comenzado a tomar forma. A veces, cuando el hombre pasaba cerca, Max movía ligeramente su cola, casi como si intentara decirle que ya no temía tanto. Y el hombre respondía con una sonrisa cálida, como si supiera que, aunque no había hablado en ese momento, había dicho todo lo que Max necesitaba escuchar. Max, aunque aún atado, comenzaba a mostrar signos de vida que había olvidado que existían en él. Había algo en la presencia de ese hombre que hacía que el mundo pareciera más brillante, aunque fuera solo por un instante. Las horas, aunque lentas, se volvían más soportables cuando él estaba cerca. Y fue en una de esas tardes, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja, que el hombre se detuvo frente a Max y dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Voy a venir por ti, Max. Y cuando lo haga, serás libre». Max no entendió completamente, pero la certeza en la voz del hombre lo hizo sentir algo profundo. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo en su vida. Lo que Max no sabía era que esa promesa marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de oportunidades, amor y, por fin, libertad. Pero ese día, mientras el hombre se alejaba, Max solo podía esperar, con el corazón lleno de emoción y el alma llena de esperanza, que este sería el principio de su rescate. Los días pasaron con una lentitud insoportable para Max. La vida en su rincón, atado a la cuerda, seguía siendo igual de dura, pero algo había cambiado en su corazón. Aunque la esperanza aún se sentía lejana, la promesa del hombre seguía latente en su mente. Cada vez que el hombre pasaba cerca, Max sentía una extraña mezcla de emociones, incertidumbre, miedo, pero también una chispa de optimismo. Ya no sentía que todo estaba perdido, que su vida no tenía sentido. Algo, o alguien, estaba dispuesto a cambiar su destino. Pero esa mañana, como tantas otras, el hombre no apareció. Max se quedó mirando la calle, su mirada vacía de esperanza, esperando que su presencia habitual llegara. Pasaron horas y más horas, pero el hombre no vino. La angustia creció en el pecho de Max, como una opresión que lo dejaba sin aliento. ¿Se habría olvidado de él? ¿Sería todo una mentira? La ansiedad se apoderó de su cuerpo, y el pequeño perro comenzó a moverse de un lado a otro, buscando algo que le dijera que todo estaba bien. El hombre, sin embargo, nunca apareció. Cuando el dueño de Max regresó, el pequeño perro se sintió más pequeño que nunca. El hombre lo miró con indiferencia, como siempre, y lo arrastró por la cuerda, dándole un golpe en la cabeza, como si nada hubiera cambiado. Max gimió, no por el dolor físico, sino por la frustración de que, una vez más, la esperanza parecía desvanecerse. Ese día, sin embargo, algo se rompió dentro de Max. Fue como si todo lo que había acumulado en su interior, todo el sufrimiento, la angustia, las promesas rotas, se condensara en un solo instante. En lugar de acobardarse como siempre lo hacía, algo en su interior lo impulsó a reaccionar. Aunque las fuerzas lo abandonaban, Max no quería seguir viviendo en ese sufrimiento. No quería ser solo un espectador más en su propia vida. Algo dentro de él gritaba por libertad, por cambio, por justicia. El hombre lo golpeó nuevamente, con la misma brutalidad de siempre, pero algo cambió en la mirada de Max. Aunque su cuerpo temblaba por el dolor, sus ojos se llenaron de furia, de una furia callada pero imparable. Por primera vez, Max no se dejó vencer. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su espíritu estaba decidido.
Había algo en el que se negaba a rendirse. El hombre lo empujó contra la pared, y Max sintió el impacto en su costado. El dolor era insoportable, pero no iba a ceder. No lo haría. No podía seguir viviendo de esa manera, sin dignidad, sin amor. Algo dentro de él estalló, y fue como si todo su ser hubiera decidido luchar por lo que le correspondía, una vida mejor. Esa noche, cuando el hombre se fue a dormir, Max no pudo cerrar los ojos. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en la furia que lo había invadido, en el deseo de escapar. Sabía que la única manera de conseguirlo era con la ayuda del hombre que le había dado una mínima esperanza. Sabía que no podría escapar solo, pero estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ser libre. El sol ya se había puesto cuando Max vio al hombre nuevamente desde su rincón. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Max lo miró con una intensidad que nunca antes había mostrado. Era como si estuviera pidiendo ayuda, pero también como si estuviera diciendo, «Estoy listo». El hombre, al ver la mirada de Max, se detuvo un momento, como si comprendiera que algo había cambiado en el pequeño perro. Se acercó con lentitud, sin apresurarse, pero con la misma compasión que lo había caracterizado desde el principio. «Voy a sacarte de aquí, Max», dijo el hombre con firmeza, pero también con una suavidad que hizo que Max sintiera un alivio en su corazón. Las palabras no eran nuevas, pero esta vez sonaban diferentes. Max, con la cabeza baja, se acercó lentamente, y el hombre lo acarició, algo que hasta ese momento le parecía un sueño inalcanzable. El contacto lo llenó de una paz que nunca había experimentado. Era como si finalmente pudiera descansar. Max miró al hombre con una mirada llena de gratitud, pero también de inseguridad. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Sabía que, aunque el hombre lo rescatara, el camino hacia la libertad no sería fácil. Pero por primera vez, Max tenía algo que jamás había tenido, una razón para luchar. La confianza comenzó a brotar en su corazón, aunque con cautela. El hombre lo había prometido antes, pero ahora Max sentía que era diferente. Ahora sabía que la libertad no era solo un sueño, sino algo tangible, algo que podría alcanzar si no se rendía. El hombre comenzó a desatar la cuerda que mantenía a Max atrapado. Fue un momento simbólico, como si todo el sufrimiento que Max había soportado durante tanto tiempo finalmente llegara a su fin. Cuando la cuerda fue retirada, Max no se movió de inmediato. Permaneció allí, mirando a su alrededor, como si temiera que la libertad fuera una ilusión, que no duraría mucho. Pero cuando levantó la vista y vio al hombre frente a él, una sensación de calma invadió su cuerpo. No estaba solo. Ya no era un perro atrapado en su destino, en su sufrimiento. Ahora tenía una oportunidad. «Vamos, Max», dijo el hombre, invitándolo a caminar con él. Y Max, por primera vez en su vida, caminó al lado de alguien que lo cuidaba, que lo respetaba. Aunque sus piernas temblaban de miedo y emoción, el pequeño perro no podía dejar de moverse hacia la libertad. Sabía que el camino por recorrer sería largo, pero ya no le tenía miedo. Ya no tenía que temerle al hombre que lo había maltratado, ni a la soledad, ni a las sombras que lo habían rodeado por tanto tiempo. Max caminó con determinación, con el corazón lleno de esperanza. Sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era dueño de su destino. Y mientras el hombre lo guiaba hacia un futuro desconocido, Max, el pequeño perro que alguna vez estuvo atrapado en su sufrimiento, comenzó a creer que, al fin, la justicia había llegado. Max caminaba con cautela, pero también con una determinación nueva que no había conocido hasta ese momento. El mundo fuera de la cerca, de su antiguo sufrimiento, era vasto, ruidoso y abrumador. Cada paso que daba era una victoria sobre el pasado, pero el futuro, aunque prometedor, seguía siendo incierto. El hombre, que había mostrado tanta paciencia con él, se mantuvo cerca, dándole confianza y guiándolo por las calles. Al principio, Max se mostró reticente. Aunque la cuerda ya no lo ataba, las cicatrices emocionales que llevaba eran profundas. Caminaba con un paso cauteloso, mirando a su alrededor, como si temiera que en cualquier momento alguien viniera a llevárselo de vuelta a la oscuridad. Cada ruido, cada coche que pasaba cerca, lo ponía alerta. Max no estaba acostumbrado a la
la había anhelado durante toda su vida, pero ahora que la tenía, sentía que era algo frágil, algo que debía proteger a toda costa. El hombre, al ver la tensión en el pequeño perro, se detuvo por un momento y se agachó a su nivel. Con una voz suave, le dijo: «No tienes que tener miedo. Te he prometido que te sacaré de allí. Ahora estás a salvo». Max lo miró con sus grandes ojos, buscando alguna señal de que realmente podía confiar en él. Algo en la calma del hombre lo tranquilizó, y por primera vez, dejó de mirar con desconfianza todo lo que lo rodeaba. El hombre no era como el dueño que lo había maltratado. Este hombre no solo había hecho una promesa, la estaba cumpliendo. Max, aunque todavía con miedo, comenzó a caminar con más confianza. Cada vez que pasaban por una nueva calle, Max sentía la calidez del sol en su piel, el viento moviendo su pelaje, y se dio cuenta de que el mundo no solo era dolor. Había belleza, había vida, y por primera vez en mucho tiempo, Max podía ver un futuro que no estaba lleno de oscuridad. Las sombras que antes lo acosaban comenzaban a desvanecerse. Mientras caminaban, el hombre se detuvo frente a una pequeña tienda de mascotas. Max, curioso, se acercó a la vitrina. Dentro, veía jaulas con perritos que, como él, estaban esperando una oportunidad. Algunos lo miraban con ojos llenos de esperanza, otros, con la tristeza de la resignación. Max los miró, pero su mirada fue rápidamente apartada por la de su rescatador, que le acarició la cabeza. «No necesitas estar allí, Max. Te prometo que ahora todo será diferente». Esas palabras tocaron profundamente a Max. Estaba acostumbrado a la oscuridad de la soledad, pero ese hombre, con su gesto tierno, estaba comenzando a darle algo que nunca había tenido, un lugar al que pertenecer. Tras un rato más de caminata, llegaron a un pequeño parque, un lugar tranquilo con césped verde y árboles altos que ofrecían sombra. Max nunca había experimentado algo así. En su mente, el concepto de jugar era algo lejano, casi inaudito. Pero cuando el hombre soltó su correa y lo invitó a correr por el parque, algo dentro de Max despertó. Miró al hombre, dudando un poco, pero en cuanto el hombre sonrió y lo animó a moverse, Max dio un pequeño paso hacia el césped. La sensación de la hierba fresca bajo sus patas fue indescriptible. Max saltó, correteó, y por un breve momento, se olvidó de todo el sufrimiento que había vivido. Se sintió libre, como nunca antes. Corrió y corrió, sintiendo el viento acariciar su pelaje, las hojas que caían suavemente a su alrededor. Era un momento tan simple, pero tan hermoso, que Max no pudo evitar detenerse un momento para mirarlo todo a su alrededor. El hombre observaba desde lejos, con una sonrisa tranquila en su rostro. Sabía que aún quedaba mucho por sanar, pero ver a Max disfrutar de su libertad era un primer paso. No solo había rescatado a un perro de una vida de maltrato, sino que había comenzado a darle algo mucho más valioso, una nueva oportunidad. Max, después de un rato, se detuvo y volvió a acercarse al hombre. Estaba agotado, pero su cola movía con entusiasmo. Algo en su corazón latía más fuerte que nunca. El miedo ya no dominaba su ser. Había algo dentro de él que lo impulsaba a seguir adelante, algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. El hombre lo acarició nuevamente, y Max, al sentirse tan cuidado, no pudo evitar inclinarse hacia su dueño adoptivo. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera. Max, que había vivido en el sufrimiento y la oscuridad, estaba experimentando por primera vez lo que era sentirse amado, sentirse parte de algo. No había palabras para describir lo que sentía en ese momento, solo la certeza de que su vida estaba cambiando para siempre. Esa noche, cuando el hombre lo llevó a su nueva casa, Max no podía creer lo que veía. La casa era cálida, acogedora, y el lugar estaba lleno de comodidades que Max jamás habría imaginado. Había camas suaves, comida fresca y agua limpia. Todo lo que su cuerpo y alma anhelaban. Sin embargo, lo más importante de todo era que no estaba solo. El hombre lo había llevado allí, no como un animal más, sino como un ser digno de amor, de respeto. Max, aunque aún cauteloso, comenzó a explorar su nuevo hogar. Caminó por la casa, oliendo cada rincón, buscando su lugar. El hombre le mostró su cama, y Max, agotado por el día, se tumbó en ella,
sintiendo por primera vez la suavidad de un lugar donde podía descansar sin miedo. Esa noche, al acostarse, Max cerró los ojos y sintió algo en su corazón que jamás había sentido antes. No era solo el cansancio de un día largo, era un sentimiento de paz, de satisfacción. Sabía que su vida había cambiado, pero más importante aún, sabía que, por primera vez, su vida tenía un propósito. Mientras el hombre se acomodaba en el sillón cercano, Max se quedó dormido con la certeza de que estaba en su lugar. Estaba a salvo. Estaba libre. Y lo más importante, ya no estaba solo. El tiempo pasó de manera diferente para Max ahora. Los días se convirtieron en una sucesión de pequeños momentos de felicidad. Cada uno de esos momentos, aunque simples, tenía un valor incalculable para él. Se despertaba por la mañana, estiraba sus patas en la cama suave que ahora era suya, y miraba a su alrededor con asombro. No podía entender cómo había llegado hasta aquí, cómo de un lugar tan oscuro y doloroso había llegado a este rincón lleno de luz y amor. Cada rincón de la casa, cada espacio que exploraba, le decía que estaba a salvo, que no necesitaba temer más. El hombre lo había cuidado desde el primer momento, pero ahora Max comenzaba a entender el verdadero significado de la palabra hogar. Aunque al principio había sido cauteloso, ahora corría por la casa con total libertad, y cada vez que llegaba el hombre, su cola se agitaba como una muestra de felicidad pura. Pero aún había algo dentro de Max, algo que no terminaba de comprender, algo que le recordaba la oscuridad de su pasado. Había vivido tanto tiempo con miedo, con inseguridad, que aún no podía dejar ir completamente las sombras que le quedaban. Una tarde, el hombre decidió llevarlo al parque nuevamente. Max, que ya no tenía miedo de la correa, saltó alegremente cuando el hombre la sacó del cajón. Era su rutina diaria, una caminata por el parque, corriendo libremente por el césped, disfrutando del aire fresco. Pero ese día, algo fue diferente. Cuando llegaron al parque, el hombre se detuvo frente a una gran fuente de agua y se agachó, invitando a Max a acercarse. Max miró el agua, luego miró al hombre, y por un momento, dudó. El agua parecía algo extraño, como un lugar que no comprendía completamente, pero el hombre lo animó con una sonrisa cálida. «Ven, Max, ven a disfrutar de esto». Max se acercó, y al principio, se limitó a mojar las patas. El agua fría le dio un pequeño shock, pero pronto comenzó a disfrutarla, sumergiendo un poco más su cuerpo en ella. Era como si algo se despertara en él, como si la libertad que había estado buscando siempre estuviera ahí, en ese mismo instante. El hombre se reía al ver a Max disfrutar del agua. «Mira cómo disfrutas ahora», dijo, como si viera a través de Max, como si supiera que había algo más allá de la simple diversión. Max, sintiéndose por fin libre, corrió alrededor de la fuente, saltando, tirando agua con sus patas. Era un momento de pura felicidad. El hombre se quedó observando, sin apresurarse, sabiendo que cada momento como este era importante para Max. Pero no todo en el parque era alegría. A lo lejos, Max vio algo que lo hizo detenerse de repente. Un perro, muy parecido a él, pero claramente en malas condiciones, lo miraba desde el borde del parque. Su aspecto era desaliñado, sucio, y se notaba que llevaba tiempo sin cuidados. Max, al principio, dudó, pero algo en su interior lo impulsó a acercarse. El hombre, al ver que Max comenzaba a caminar hacia ese perro, lo siguió de cerca. El perro, al principio, se mostró reacio, pero cuando Max se acercó, empezó a olfatearlo, como si quisiera saber más sobre él. Aquel perro, como Max lo había sido, parecía perdido, pero había algo en su mirada que lo unía a él. Max, con un gesto de compasión que solo él podía entender, se acercó más. El otro perro, aunque parecía asustado, dejó que Max se acercara, permitiéndole olerlo y explorar su espacio. Era como si los dos compartieran una historia común, un entendimiento silencioso sobre lo que significaba vivir en el sufrimiento, pero también sobre lo que podía significar vivir en libertad. El hombre observaba la escena desde lejos, viendo cómo Max, con su comportamiento gentil, intentaba conectar con el otro perro. Decidió intervenir, no sin antes acercarse lentamente. Se agachó y, con una voz suave, habló al otro perro: «No estás solo. Te ayudaremos, igual que ayudamos a Max».
Max, escuchando las palabras del hombre, volvió su mirada hacia él, como si buscara confirmación. El hombre sonrió y dijo, lo haremos todo juntos. Ese encuentro con el otro perro cambió algo en Max. Si bien siempre había sido un perro solitario, ahora entendía que su libertad no solo era para él. Aquel otro perro, como él había sido antes, también merecía una oportunidad. Max comenzó a entender lo que el hombre le había mostrado desde el principio, que el amor y la compasión no se limitan a un solo ser. Max, que alguna vez había sido víctima del abandono y el maltrato, ahora quería ser la luz para alguien más. El hombre, que había estado observando todo con atención, se agachó y acarició la cabeza de Max. Tienes un corazón muy grande, ¿sabías eso? Max movió la cola y miró al hombre con una ternura que solo un perro que ha conocido el sufrimiento puede tener. En ese momento, Max comprendió que el amor que había recibido ahora podía ser compartido, y que su historia no solo era suya. Era la historia de todos aquellos que necesitaban una segunda oportunidad, de todos aquellos que, como él, merecían ser vistos y amados. Aquel perro al que Max había encontrado en el parque no fue adoptado de inmediato, pero el hombre prometió volver por él. Al día siguiente, lo hizo. Y, con el tiempo, ese perro también encontró su hogar, un hogar lleno de amor y de cuidados, tal como Max había encontrado el suyo. Los días siguientes pasaron con la misma rutina, pero con una diferencia fundamental. Max ya no solo estaba viviendo por sí mismo, sino por todos aquellos que aún sufrían en la oscuridad. Había aprendido que la libertad no es solo para uno, sino que es algo que se debe compartir. Su corazón, que una vez estuvo lleno de dolor y miedo, ahora estaba lleno de gratitud, de esperanza, y de una profunda necesidad de ayudar a los demás. Cada vez que el hombre lo llevaba al parque, Max corría con más alegría, sintiendo que su vida tenía un propósito más grande que solo él mismo. Y, cuando se encontraba con otros perros en su camino, ya no solo veía a aquellos que, como él, habían sufrido. Los veía como compañeros, como seres que merecían una oportunidad, y se aseguraba de que nunca olvidaran que no estaban solos. El hombre, al ver cómo Max había crecido emocionalmente, entendió que su trabajo no había terminado. Max ya no era solo un perro rescatado. Ahora era un perro que, con cada paso que daba, estaba rescatando a otros. Y el hombre, con una sonrisa tranquila, sabía que todo el sufrimiento que Max había soportado había sido para algo mucho más grande, para enseñarle a dar amor, para enseñarle a ser la voz de aquellos que no podían hablar. El tiempo siguió su curso y, con él, Max se fue transformando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Su vida antes era una serie de días interminables de sufrimiento, pero ahora cada día tenía un propósito. Había comenzado a comprender la verdadera esencia de la libertad, no solo en términos de espacio, sino también en términos de afecto, confianza y pertenencia. El hombre que lo había rescatado no solo le había brindado un hogar, sino que también le había dado la oportunidad de ser más de lo que nunca imaginó que podría ser. Un día, después de semanas de adaptación, Max comenzó a entender que su nueva vida no solo se trataba de él. Había visto a otros perros en su camino, algunos callejeros, otros en refugios, y sentía una conexión con todos ellos. Su propio sufrimiento lo había sensibilizado de una manera que nunca imaginó, y ahora, más que nunca, sentía que era su responsabilidad ayudar, de alguna manera, a aquellos que aún vivían en la oscuridad que él mismo había conocido. Era una tarde de otoño, el aire fresco llenaba los pulmones de Max mientras caminaba con su dueño por las mismas calles que había recorrido durante días. Pero algo esa tarde era diferente. Había algo en el aire, una tensión inexplicable que hacía que Max se pusiera más alerta. El hombre caminaba tranquilo, como siempre, pero Max podía sentir que algo se acercaba. De repente, mientras cruzaban una esquina, Max detuvo sus pasos. A lo lejos, vio una figura que le era familiar, pero que al mismo tiempo no lo era. Era un perro, sucio y cansado, que caminaba arrastrando las patas. Max lo observó con los ojos bien abiertos, sintiendo que algo en su interior lo empujaba a acercarse. Su instinto, su corazón, le decían que ese perro necesitaba ayuda, tal como él la había necesitado en el pasado. Pero esta vez, Max no estaba solo. Tenía a alguien que lo había salvado, y ahora podía salvar a otro. El hombre,
al ver que Max se acercaba al perro con tanta determinación, comprendió lo que estaba sucediendo. No dijo nada, solo se quedó atrás, observando con una sonrisa de complicidad. Sabía que Max había cambiado. Ya no era solo un perro rescatado. Ahora, Max era el rescatador. Max se acercó al perro con cautela, olfateando el aire, analizando sus movimientos. El otro perro, al principio, se mostró desconfiado, pero Max, con su actitud calmada y su mirada comprensiva, no se movió de inmediato. Sabía lo que era sentirse vulnerable, así que no quería apresurarse. Poco a poco, el perro comenzó a acercarse a Max, como si algo en él también lo entendiera, como si sintiera que Max no representaba una amenaza. Finalmente, después de unos minutos de tensión, el otro perro permitió que Max lo olfateara. Max, con su cola moviéndose lentamente, tocó al perro con el hocico, como si le dijera, no estás solo. Yo sé lo que has vivido. Yo he pasado por eso. El otro perro, al ver la calma en Max, dejó caer su guardia y se acercó un poco más. El hombre, al ver la escena, se acercó suavemente. Vamos, Max, ayúdame, dijo en voz baja, como si la conexión entre Max y el otro perro fuera algo más que una simple coincidencia. Max, al escuchar esas palabras, se sintió lleno de una extraña mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía lo que el hombre quería hacer, y sabía que juntos podían hacer una diferencia. Con una mirada que transmitía determinación, Max guió al otro perro hacia su dueño. El perro, aunque agotado, parecía confiar en Max. Su caminar era débil, pero no titubeó. Max lo miraba con una expresión que decía, lo vamos a lograr, lo prometo. Finalmente, cuando llegaron a la casa, Max se detuvo un momento antes de entrar. Miró al perro, y con una mirada llena de compasión, lo invitó a seguirlo. El hombre, con una suave sonrisa, abrió la puerta y permitió que el perro entrara. Era un momento crucial, uno que cambiaría la vida de ambos perros. Max había sido el primero en dar ese paso, pero ahora el otro perro, que había estado perdido, sin esperanza, comenzaba a entender que la vida podía ser diferente. Max, al ver cómo el perro comenzaba a adaptarse a su nuevo hogar, sintió una paz interior. Ya no solo estaba luchando por sí mismo. Ahora tenía la oportunidad de compartir lo que había aprendido, la compasión, la esperanza, el amor. Todo lo que había recibido de su dueño, ahora podía compartirlo. El hombre, al ver la evolución de Max, comprendió lo que estaba sucediendo. Ya no se trataba solo de salvar a un perro. Ahora se trataba de crear un cambio. Max no solo había sido rescatado, sino que ahora estaba siendo un agente de cambio para otros animales que necesitaban ayuda. El hombre acarició la cabeza de Max, quien se acercó a él y se tumbó a su lado, satisfecho. Sabía que, aunque aún quedaban muchos perros en el mundo que necesitaban ser rescatados, él estaba haciendo su parte. Esa noche, mientras Max descansaba en su cama, miró al otro perro, que ahora también descansaba tranquilo en su propia cama. El sonido suave de su respiración lo tranquilizó. Max sabía que había hecho lo correcto. Sabía que su vida, que una vez estuvo llena de dolor y sufrimiento, ahora tenía un propósito más grande. Estaba ayudando a los demás, y eso le daba más satisfacción que cualquier otra cosa. El hombre, al ver el progreso de ambos perros, se sintió igualmente satisfecho. Había rescatado a Max, pero ahora Max estaba haciendo lo mismo por otros. Era un ciclo de amor y esperanza que nunca terminaría. Lo que había comenzado como una simple promesa de rescatar a un perro había evolucionado en algo mucho más grande. Era una lección para todos, no solo para Max y su nuevo amigo, sino también para el hombre. La vida es sobre dar, sobre ayudar a los demás, y Max, aunque pequeño, había mostrado al mundo cómo hacerlo. Max, cansado pero contento, cerró los ojos y se acomodó en su cama. Sabía que, aunque el camino por recorrer no estaba exento de dificultades, lo que había encontrado era más valioso que cualquier otra cosa, la verdadera libertad, el amor y el propósito. No solo por él, sino por todos los que vendrían después. Los días pasaban con una calma que Max jamás había conocido. La vida que compartía con el hombre lo había transformado de maneras que aún no entendía por completo. Cada mañana despertaba en su cama suave,
con la sensación de que algo bueno estaba por venir, y en lugar de sentir el dolor y la desconfianza que solían ser su única compañía, sentía paz. La paz que solo puede dar la certeza de estar en el lugar correcto, junto a las personas correctas. Pero, aunque la vida en su nueva casa era todo lo que Max había soñado, algo en su interior lo mantenía inquieto. Había algo que le recordaba el dolor de su pasado y, a pesar de todo lo bueno que había encontrado, sentía que aún quedaba una sombra a la que no podía escapar por completo. Había días en los que sus miedos se volvían más grandes, cuando recordaba lo que había vivido antes, el abuso, el abandono, las noches de soledad. A veces, aunque el hombre lo acariciaba, aunque tenía todo lo que necesitaba, Max no podía evitar sentirse vulnerable, como si todo eso pudiera desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Una tarde, mientras paseaban por el vecindario, Max vio algo que lo hizo detenerse en seco. Era un perro, solitario, con una mirada perdida que le resultaba familiar. Estaba acostado junto a un basurero, buscando algo para comer. Max se acercó lentamente, moviendo la cola de manera cautelosa. El perro lo miró de reojo, pero no mostró interés en moverse. Max lo observó con compasión, reconociendo en esos ojos la misma tristeza que él había llevado durante tanto tiempo. Era un perro callejero, uno que seguramente había sufrido de la misma manera en que él había sufrido. El hombre notó la inquietud de Max y se detuvo. Miró a Max y luego al perro, entendiendo al instante lo que estaba sucediendo. «Max, ¿quieres ayudarlo?», le preguntó, como si supiera lo que pasaba por la mente de su perro. Max no respondió con palabras, pero su mirada lo dijo todo. Se acercó un poco más al perro solitario, quien, por fin, levantó la cabeza y lo observó con desconfianza, pero también con una leve chispa de esperanza. Max, sin pensarlo mucho, se acercó aún más. Se sentó a su lado, sin tratar de invadir su espacio. Era como si quisiera demostrarle que no tenía nada que temer, que él también había estado allí, en ese mismo lugar, sintiendo la misma soledad. El perro lo miró durante un rato, sin mover una pata, hasta que finalmente, con lentitud, se levantó y se acercó a Max, olfateando el aire entre ellos. Fue un pequeño paso, pero significó mucho. El hombre, viendo que Max había logrado establecer esa conexión, dio un paso hacia el perro callejero. «No estás solo, amigo», dijo con una sonrisa, agachándose a su nivel. Max, al ver que el hombre también se acercaba con gentileza, se sintió aún más determinado a ayudar. Sabía que, si él pudo encontrar su lugar en el mundo, este perro también merecía tener una oportunidad. Con paciencia, el hombre extendió la mano al perro callejero, quien dudó por un momento antes de acercarse. Max, sentado cerca, observaba con atención, como si fuera el guardián de esa nueva oportunidad. El hombre, al ver la respuesta positiva del perro, lo acarició suavemente. «Ven conmigo, te llevaré a un lugar seguro», le dijo, mientras Max movía la cola, casi como si estuviera animando al otro perro a seguirlo. El hombre, con Max a su lado, llevó al perro a la casa. Al principio, el perro no estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Dudaba, como si no pudiera creer que alguien lo estuviera cuidando. Pero Max, con su actitud tranquila y confiada, lo guiaba, como si supiera exactamente lo que el otro perro necesitaba. Una vez dentro de la casa, el perro callejero comenzó a relajarse. El olor a comida, el ambiente cálido y la tranquilidad de ese nuevo hogar lo calmaron. Max observó todo con una sensación de satisfacción. Había hecho lo correcto. Había ayudado a otro ser, al igual que él había sido ayudado en su momento. Pero, a medida que el tiempo pasaba, Max comenzó a sentir algo extraño dentro de sí. No era inseguridad, ni miedo, sino algo más profundo, la sensación de que su vida había cambiado para siempre. Había ayudado a otro perro, pero, ¿y ahora qué? ¿Qué pasaría si algún día él ya no tuviera el apoyo del hombre? ¿Qué pasaría si todo eso se desmoronaba? Esa noche, mientras descansaba en su cama, Max se quedó mirando el techo. El perro callejero dormía plácidamente en su nueva cama, pero Max no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Recordaba las noches frías en las que se había sentido abandonado, olvidado. Recordaba los gritos, los golpes, el maltrato al que había sido sometido por su anterior dueño. Y,
aunque ahora vivía en un hogar lleno de amor, esa sombra del pasado seguía persiguiéndolo, recordándole que la vida, a veces, no es tan sencilla. El hombre, al ver que Max no dormía, se acercó a él y se agachó a su lado. «¿Qué pasa, Max?», preguntó suavemente. Max lo miró con sus grandes ojos, como si le estuviera pidiendo respuestas. El hombre acarició su cabeza con cariño, entendiendo lo que sucedía. «Sé lo que estás pensando», dijo, con una sonrisa. «Pero no te preocupes, nunca te dejaré. Siempre estaré aquí para ti». Max, al escuchar esas palabras, se sintió un poco más tranquilo. Sabía que el hombre no lo dejaría. Sabía que, por primera vez en su vida, tenía un hogar, un lugar seguro donde podía ser él mismo. Pero, a pesar de todo, había algo en su interior que no podía soltar. Quizás el miedo al abandono nunca desaparecería por completo, quizás siempre llevaría consigo las cicatrices de su pasado. Pero en ese momento, Max comprendió algo importante: aunque no podía cambiar lo que había vivido, sí podía decidir cómo vivir el resto de su vida. Y, por primera vez, eligió vivir con esperanza. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a salir, Max se levantó de su cama con una nueva sensación en el pecho. Miró al perro callejero, que dormía tranquilamente, y se acercó a él con suavidad. Le lamió la cara, como si le estuviera diciendo: «Todo estará bien». Luego se levantó y fue hacia el hombre, que ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Max se sentó junto a él, mirando con ternura su rostro, sabiendo que tenía todo lo que necesitaba: amor, hogar, y la oportunidad de ayudar a otros. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones intensas para Max. Había experimentado algo que jamás pensó que viviría: la paz, el amor y la seguridad. No solo por él mismo, sino por los demás también. Había llegado a comprender lo que era ser una parte fundamental en la vida de otro ser, en este caso, el perro callejero que había rescatado junto a su dueño. Verlo dormir tranquilo en su cama, con la expresión relajada de quien sabe que ahora tiene un lugar seguro en el mundo, llenaba el corazón de Max de una felicidad indescriptible. Sin embargo, esa felicidad no venía sin una carga emocional. Aunque el ambiente en su hogar era cálido y lleno de amor, a veces, Max no podía evitar sentir una profunda tristeza al recordar sus días pasados en la calle, en el abandono. Sus cicatrices, aunque ya no visibles en su cuerpo, seguían presentes en su mente. De noche, cuando todo estaba en silencio, esas sombras del pasado regresaban, aunque ya no con la misma intensidad que antes. Max sabía que, si bien el presente le ofrecía amor, aún necesitaba encontrar una manera de sanar por completo. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Max comenzó a sentirse incómodo. Algo en el aire estaba diferente. A lo lejos, vio a un hombre con un perro que parecía estar en las mismas condiciones en las que él había estado tiempo atrás. Era otro perro abandonado, sucio, con los ojos tristes y sin vida. No podía evitar sentir una conexión con él, un recordatorio de todo lo que había sufrido, de todo lo que había perdido antes de ser rescatado. Aunque el hombre parecía amable, Max sabía que ese perro necesitaba algo más que solo la bondad de un extraño. Necesitaba ser rescatado, como él lo había sido. El hombre lo miró, sintiendo la tensión que Max había comenzado a mostrar. Se detuvo y le acarició la cabeza con suavidad. ¿Lo ves, Max? Hay más como tú. Todos merecen una oportunidad, igual que tú la tuviste. Max miró al hombre y luego al perro, cuyos ojos estaban llenos de desesperación. No sabía qué hacer, no sabía si podría ser tan valiente como antes. Había ayudado a su nuevo amigo, pero este perro parecía mucho más perdido, mucho más desesperado. El hombre, con una mirada serena, entendió los pensamientos de Max. «Lo haremos juntos», dijo con calma, como si hubiera leído la mente de su perro. Max se acercó al perro con cuidado, su cuerpo tenso, pero determinado. Lo observó durante un momento, como si estuviera buscando alguna señal, alguna pista de que todo estaría bien. El perro, al principio, mostró miedo. Max había sido igual, temeroso, receloso del contacto humano. Pero Max no se rindió. Se acercó aún más, moviendo su cola lentamente, demostrando que no había malas intenciones. El hombre también se acercó,
y con paciencia, comenzó a hablarle al perro. Te prometo que no te vamos a hacer daño. Vas a estar a salvo. La voz del hombre era suave, pero llena de seguridad. Max observó todo, reconociendo en el perro la misma desesperación que él había sentido. Sabía lo que necesitaba hacer. Su primer paso fue acercarse al perro y, sin pensarlo, le lamió la cara, como si estuviera pidiendo su permiso para ayudarlo. El perro, sorprendido por la ternura de Max, hizo un pequeño movimiento hacia él. Fue un avance tímido, pero un avance al fin. El hombre, viendo que el perro comenzaba a confiar en Max, lo acarició con suavidad y luego lo guió hacia su hogar. Max caminó junto a ellos, sintiendo que, de alguna manera, estaba completando su misión. No solo había encontrado su propia libertad y felicidad, sino que ahora estaba ayudando a otro ser a encontrar la suya. Al llegar a casa, Max observó con atención cómo el perro comenzó a adaptarse al nuevo ambiente. Al principio, el perro se mostró retraído, con miedo a los ruidos y a los movimientos rápidos, pero poco a poco, al ver cómo Max se comportaba, comenzó a relajarse. Max no se apartó de su lado. Estaba allí para él, igual que el hombre lo había estado para él. Por la noche, cuando todos se preparaban para descansar, Max se acostó junto al nuevo perro y le dio un pequeño lamido en la cabeza. Está bien, aquí estarás a salvo, parecía decirle. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimientos y retos. El perro rescatado, que ahora vivía junto a Max, comenzó a abrirse lentamente, pero su pasado seguía presente. A veces, se mostraba inquieto y asustado. Max, sin embargo, nunca dejó de ser su apoyo. Cada vez que el nuevo perro mostraba señales de miedo o incomodidad, Max estaba allí, a su lado, transmitiéndole con su actitud tranquila que no tenía nada que temer. Juntos comenzaron a crear una conexión profunda, una relación basada en el entendimiento mutuo y la confianza. El hombre observaba todo con una sonrisa tranquila, sintiendo una profunda satisfacción al ver cómo Max había pasado de ser un perro rescatado a un rescatador él mismo. Sabía que su tarea no había terminado, que el proceso de curar heridas profundas no era rápido ni sencillo, pero estaba agradecido por todo lo que había logrado junto a Max. Había sido testigo de un cambio increíble en él, no solo en términos de su comportamiento, sino en la manera en que Max ahora veía el mundo. Max había pasado de ser un ser lleno de miedo y desconfianza a convertirse en un símbolo de esperanza y ayuda. Una tarde, mientras Max y el otro perro jugaban en el jardín, el hombre se acercó a ellos con una pelota. Max corrió hacia él, y con una rapidez que sorprendió al hombre, tomó la pelota y comenzó a correr con ella. El otro perro, que al principio había sido demasiado tímido para participar en cualquier juego, observó por un momento. Luego, con un leve movimiento, comenzó a correr detrás de Max. Fue una imagen que llenó el corazón del hombre de emoción. No solo era Max quien había encontrado su lugar en el mundo, sino que ahora estaba ayudando a otro perro a encontrarlo también. El sol comenzaba a ponerse, y mientras el hombre observaba a los perros jugar, sintió una paz profunda en su corazón. Había hecho lo correcto al traer a Max a su vida, y ahora Max estaba haciendo lo mismo por otros. Era un ciclo de amor, de curación, que continuaba creciendo. El hombre acarició la cabeza de Max, que se acercó a él para recibir el cariño, y pensó en todo lo que había sucedido. Max había comenzado su vida lleno de dolor y desconfianza, pero ahora, no solo había encontrado un hogar, sino que estaba creando un hogar para otros también. Max, por su parte, sintió una calma profunda en su interior. Sabía que no todo estaba completamente sanado. Sabía que, a veces, las sombras del pasado regresaban, pero ahora tenía algo mucho más valioso, el presente, la oportunidad de vivir con amor, de ser amado, y de dar amor. Miró al hombre, miró al otro perro, y entendió que su vida, aunque marcada por el sufrimiento, estaba llena de oportunidades. No solo para él, sino para todos los que aún necesitaban un rescate. Esa noche, mientras descansaba junto al hombre, Max se quedó mirando el techo, pensativo. Pero esta vez, no era la angustia del pasado lo que lo invadía. Era la esperanza. Una esperanza que se construía día a día, ladrido tras ladrido, con cada gesto de cariño, con cada momento de juego, con cada rescatado que llegaba a su vida.
Max sabía que su propósito en la vida había cambiado para siempre. Y estaba dispuesto a seguir adelante, ayudando a otros a encontrar su propio camino hacia la luz. El tiempo, que antes había sido un enemigo para Max, comenzó a convertirse en su aliado. Los días se sucedían con una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Max había dejado atrás su pasado de sufrimiento y, aunque algunas sombras del dolor seguían siendo parte de su historia, su vida ahora estaba llena de luz, amor y propósito. Sin embargo, lo más importante que había descubierto en todo este tiempo era que, a veces, el verdadero propósito de la vida no solo se encuentra en recibir, sino en dar. Había pasado ya un buen tiempo desde que Max había rescatado al otro perro. El hogar que compartían con el hombre era ahora un lugar lleno de vida y armonía. La relación entre Max y su nuevo amigo había crecido, y los dos perros se habían convertido en inseparables, como dos almas que se habían encontrado en el momento adecuado, como dos seres destinados a sanar juntos. A lo largo de esos meses, Max había aprendido no solo a ser un perro feliz, sino a ser un perro que compartiera su felicidad, que extendiera su amor a los demás, y que jamás dejara que otro ser sintiera el abandono que él había sentido. Pero esa tarde algo cambió. Max estaba descansando en su cama, como de costumbre, cuando una extraña sensación de inquietud lo despertó. Algo en el aire estaba diferente. No sabía qué era, pero había algo en su interior que le decía que ese día no sería como los demás. Se levantó de un salto y miró hacia la ventana. Allí, más allá del jardín, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Era un perro. Un perro solitario, que caminaba por la acera, su cuerpo delgado y sucio, con la mirada vacía, como si no tuviera a dónde ir. Max lo observó con atención, como si pudiera sentir la misma desesperación que él había sentido en su momento. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia la puerta. El hombre lo observó, percatándose de su actitud decidida. «¿Quieres ayudarlo, verdad, Max?», le preguntó, como si ya supiera lo que iba a hacer su perro. Max se detuvo un momento y, con la mirada fija en el perro desconocido, movió la cola con una energía diferente, como si estuviera respondiendo afirmativamente. El hombre, comprendiendo lo que significaba ese gesto, se acercó a la puerta y la abrió. Max salió rápidamente, seguido por el hombre. Caminó directo hacia el perro solitario, sin miedo, sin titubeos. El perro, al principio, lo miró desconfiado, pero Max no se detuvo. Se acercó lentamente, olfateando el aire, demostrando con su cuerpo que no era una amenaza. El otro perro, aunque aún temeroso, dio un paso hacia Max. Era un pequeño gesto, pero significaba que, por primera vez, el perro solitario estaba dispuesto a confiar en otro ser. El hombre observaba desde un rincón, con una sonrisa de orgullo. Max se acercó aún más al perro, tocando su hocico con suavidad. Como si quisiera decirle, «No estás solo, yo estuve allí». Max sabía lo que era sentirse perdido, pero ahora comprendía que, aunque el dolor nunca se borra completamente, siempre había una forma de encontrar la esperanza, de encontrar un propósito, de encontrar un camino hacia la paz. Después de unos minutos, el perro comenzó a relajarse. Su cuerpo tenso empezó a ceder, y Max aprovechó para acercarse aún más. Sin dudarlo, Max empezó a caminar junto al perro, como si fuera su guía. El hombre lo siguió de cerca, observando cómo Max, con su corazón lleno de amor, le mostraba al perro solitario que podía confiar de nuevo. Era un acto simple, pero cargado de significado. Max no solo estaba ayudando a otro ser a encontrar su camino, sino que también estaba reafirmando su propio propósito. El perro solitario, aunque aún con cierto miedo, comenzó a seguir a Max sin resistencia. El camino hacia la casa fue lento, pero seguro. El hombre abrió la puerta, y Max, con una sonrisa en su rostro, invitó al perro a entrar. La casa, que siempre había sido un lugar lleno de paz y seguridad, ahora estaba a punto de acoger a otro ser que necesitaba un hogar, al igual que Max lo había necesitado una vez. El perro solitario se adentró en la casa, mirando a su alrededor con desconfianza. Pero algo en el aire, algo en la mirada de Max, le decía que aquí encontraría lo que tanto había anhelado, un lugar donde ser amado, donde sentirse seguro. Max se acercó a él, olfateándolo con cariño, como si le estuviera dando la bienvenida. El perro, después de un rato,
comenzó a relajarse. Se tumbó en el suelo, descansando por primera vez en mucho tiempo. Max, al verlo, se tumbó a su lado, como si sintiera que su misión estaba cumplida. El hombre los observaba desde la puerta. No dijo nada, pero su corazón estaba lleno de gratitud. Había presenciado algo hermoso, el ciclo de la vida, el ciclo del amor. Max, un perro que una vez fue rescatado, ahora estaba ayudando a rescatar a otro ser. Era un acto de generosidad, de bondad, que no solo cambiaba vidas, sino que también dejaba una huella profunda en el corazón de todos los involucrados. Esa noche, cuando todos se acomodaron en sus camas, Max se sintió más tranquilo que nunca. Miró al hombre, que ya se estaba acomodando en su propio espacio. «Gracias por darme la oportunidad de hacer esto», parecía decir con sus ojos. El hombre sonrió y acarició su cabeza. «No tienes que agradecerme, Max. Tú lo hiciste todo». A lo largo de los días siguientes, el perro solitario comenzó a adaptarse a su nueva vida. Max nunca lo dejó solo. Siempre estuvo a su lado, guiándolo, mostrándole cómo era vivir sin miedo, sin dolor, sin desesperanza. A veces, cuando el perro dudaba, Max lo miraba con esos ojos llenos de comprensión, sabiendo que, aunque no podía borrar el pasado del otro perro, podía ayudarlo a encontrar su propio camino hacia la luz. Max ya no era solo un perro feliz. Había trascendido su propia historia. Había encontrado la paz, sí, pero también había encontrado un propósito mucho más grande. El amor que había recibido lo había convertido en un ser capaz de compartirlo con otros. Y, aunque su camino aún estaba lejos de ser perfecto, Max sabía que había algo que no cambiaría nunca, su capacidad de ayudar, de dar, de transformar vidas. El hombre, por su parte, observaba con gratitud la evolución de Max. Sabía que había rescatado a un perro, pero Max, con cada acción, con cada gesto de amor, estaba rescatando a otros también. Era una cadena de bondad, un ciclo interminable de dar y recibir, que no solo estaba cambiando a los perros, sino también a las personas que los rodeaban. Esa noche, mientras todos descansaban, Max se quedó mirando al hombre. Sabía que su vida había cambiado, que el amor que había recibido era algo que no debía tomar por sentado. Había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar estaba lleno de esperanza, amor y propósito. Miró al perro solitario, que ahora descansaba tranquilamente junto a él, y sonrió. Sabía que, al igual que él, ese perro también tendría una vida llena de amor. Fin.